Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y por fin ya hablamos de Coven, la tercera temporada de American Horror Story. Temporada que va conectada con Murder House, que fue la anterior que hablamos, y Apocalipsis, que es la octava y la siguiente que hablaremos después de esta. Para todo el que llegue nuevo, que sepáis que nosotros de American Horror Story hablaremos con un análisis con spoilers, dando por hecho que habéis visto esta temporada en concreto, y recalcando que nosotros hablamos desde nuestra perspectiva de la temporada, lo que hemos visto, lo mejor, lo peor, lo que han conservado y lo que han cambiado. En este caso nos trasladamos a los juicios de Salem o a las brujas de Salem, un evento histórico que ocurrió en 1692 durante un año hasta 1693, donde condenaron a muerte a 20 personas, 13 mujeres y 7 hombres, condenados a la horca, además de uno de ellos muerto por tortura para sacarle información. Estos juicios fueron muy notorios, ya que a la gente se la condenaba y juzgaba precisamente porque alguien te había acusado de magia, algo que no era tan común como se piensa, y por eso los juicios de Salem se hicieron tan famosos. Lo más curioso que me resulta de lo que has contado es que yo siempre he creído saber que en estos juicios se quemaba a las brujas, sí. No que mejor dicho, se les ahorcaba y se les quemaba, no simplemente se les ahorcaba. Así que parece que esa parte de que se les quemaba era un poco el punto más ficticio de esta leyenda o de esta historia que nos han ido contando con el paso de los años. En este caso, esta temporada nos hablarán de un pequeño aquelarre de las descendientes directas de las brujas de Salem, presentándonoslo como una academia un poco a lo Harry Potter. Exacto, como una especie de escuela de chicas, donde el objetivo es que estas chicas que ya se han dado cuenta que tienen algún tipo de poder o que son especiales, pues controlen un poco ese poder, aprendan a conocerlo, a saber cuáles son sus límites y sobre todo a controlarlos. Lo más curioso de esta temporada o de la forma de presentarla que tuvieron es precisamente eso, que mezclaron los juicios y la historia de las brujas de Salem, pero en un contexto de la actualidad, en un ambiente actual, donde es el mundo de hoy en día que todos conocemos, pero con brujas. La verdad que esa mezcla me pareció al principio un poco como, qué cosa más rara, pero en los primeros capítulos le cogí el gustillo y le presté bastante interés. Esta temporada es de 2013 y tiene 13 episodios, y esto de 13 episodios tengo que decir que es algo que ha jugado, creemos nosotros, en su contra. Sí que es cierto que hay varias temporadas con 13 episodios de American Horror Story, tanto de 10, 11 y 12 también, pero los 13 episodios en este concreto como que le han pesado, como que han querido alargar una historia que quizás con menos habría quedado bastante más redonda. Así a términos generales, ya que estamos ya aventurándonos, yo también me ha pasado un poco lo mismo. Es como que a mitad de temporada, no sé exactamente si en el capítulo 7, 8, 9, pero por ahí, quiero decir hacia mitad, he sentido como un frenazo bastante importante, como si quisieran pausar las tramas, las subtramas de personajes, las evoluciones de estos. Lo he sentido como un poco parón, no como en otras temporadas que se siente a veces la precipitación en las tramas. Aquí ha sido un poco todo lo contrario, así que he sentido esa mitad como un poco de relleno, que tampoco me ha servido de nada para disfrutar más o menos del final, así que para mí también se me ha hecho un poco alargada, la verdad. Ryan Murphy y Brad Falchuk dijeron que esta temporada la querían dedicar un poco al romanticismo, querían acercarse un poco más a ese género, pero vieron que el público no estaba muy contento, así que mezclaron un poco historias de Romeo y Julieta y algo más romántico con esta historia macabra de las brujas. De ahí que veamos que esta temporada quizá discierne un poco de lo visto en las dos anteriores. Siguiendo un poco la alusión a Harry Potter, empezamos esta temporada con una Taissa Farmiga que al parecer es reclutada para esta escuela de chicas especiales, donde allí descubrirá un poco cómo funcionan sus poderes y del resto de personas como ella. Sí que es verdad que pensábamos que Taissa iba a ser la protagonista o una de las grandes protagonistas de esta temporada, además teniendo un poder como tal como es el de robar la vitalidad mientras se tira a alguien. Una chica que es una viuda negra en persona, un poder que si bien siempre le traerá más desgracia que alegrías, como podemos ver en la serie. Pero que a partir del tercer episodio en adelante veremos cómo este personaje queda renegado a una segunda subhistoria romántica, precisamente quería hacer Ryan Murphy y Brad Falchuk, y pierde bastante fuerza a lo que parecía que nos presentaban. Yo ya sabéis que soy una fan incondicional de esta actriz, pero la verdad que en ese sentido no me ha molestado tanto que parezca que van a dar el papel protagonista o un papel más importante a un determinado personaje y que después, a medida que avance la serie, ese protagonismo parece que se diluya y quede un poco tapado por otros personajes
personajes que también me han parecido guays y que también los he disfrutado. Entonces en ese sentido tampoco le encuentro que sea una pega, sino más bien un poco un despiste y una forma de hacer la estructura y la narración de la serie que creo que es bastante característica. Lo que sí que me ha fallado de este personaje es un poco la explotación de su poder, en general de todos los personajes, sobre todo de las 4 protagonistas brujas jóvenes que nos presentan al principio, que les dan como que nos dan como mucha fuerza en lo que saben y lo que van a poder hacer desde los inicios, pues creyendo que a medida que avance la serie pues vas a poder disfrutar mucho más en su mayor esplendor todos esos poderes. La verdad que ese es el puntito tanto de la muñeca de vudú con Queenie, con Nan, incluso hasta con Madison, pero sobre todo con Taissa. No he podido disfrutar a lo largo de la serie de todo el poder que parecía que iban a tener por la forma de presentar los personajes, básicamente. La forma en la que has estructurado esta temporada, eso es lo que nos ha hecho tan pesado, ya que los 3 primeros episodios ha sido la presentación de todas estas brujas y sus poderes, los 2 capítulos especiales de Halloween con un homenaje a Evil Dead, a Romero, maravillosos el 4 y el 5. A Walking Dead también. A Walking Dead. La verdad que fue bastante surrealista y yo también lo disfruté bastante, y además ya tenemos la coña esta de que los capítulos de Halloween van a hacer algo especial, sí. Y bueno, la verdad que me pareció chulo lo que hacen un poco también con las hijas de Madame Le Philologie. Donde nos querían presentar un poco ya más la guerra entre estas brujas y las reinas vudú o las mujeres vudú. Lo que ocurre aquí es que después de estos 2 episodios de Halloween, el 6º, 7º, 8º, 9º y 10º episodio dan vueltas sobre sí mismos de una guerra que nunca llega a aparecer. Una guerra que se vuelve muy tediosa y que al final no te crees, ya que al final acaban juntándose las dos, la Suprema y la Reina Vudú, en una especie de acuerdo contra los cazabrujas. La verdad que eso no lo entendimos mucho, porque parece que estás bastantes capítulos, pues eso, viendo un poco el enfrentamiento, contándote los orígenes de por qué tienen ese pacto, de por qué hay por ahí hechizos de inmortalidad y haciendo esos flashback, hacia el pasado, que nos hacen presentar también a personajes muy poderosos y que vuelven a aparecer en la actualidad. O sea, nos presentan una serie de conflictos y de interés que total luego no sirve para nada, porque meten en escena a esos empresarios cazabrujas y toda la trama se centra absolutamente en ellos. Solamente en 2 capítulos se unen en una especie de pacto que nadie se cree, incluso las propias brujas de la que la protagonista, pues eso, para formar una alianza que no tiene sentido ni es de lo que trataba la serie. La verdad que creo que ese es el punto que para mí más ha fallado, y que después recuperar eso ya era totalmente imposible. Queríamos ver a las 3 potencias, a las 4 potencias, a las 4 villanas por excelencia enfrentarse un poquito y hacer un alarde quizás de sus poderes, más que enfrentarse con esa caza con esos cazadores de brujas humanos que simplemente de un disparo o de un hachazo los iban a matar. Después sí que es verdad que recuperan un poco, saben cómo encaminar el final, aun ya perdiendo toda esa historia, buscando a la Gran Suprema con las 7 maravillas y haciendo que el capítulo 11, 12 y 13 vuelvas a crearte el interés que consiguieron los 5 primeros episodios. Sí que es verdad que es una temporada que nos ha costado mucho ver del tirón, precisamente por todos esos capítulos del medio de relleno, que realmente no nos aportaron básicamente nada. Ha sido como un poco una temporada de altibajos, ¿no? De un subido muy bueno al principio, la introducción de los primeros capítulos, para bajar bastante el ritmo y de una forma muy progresiva para los 3 últimos capítulos, que yo personalmente los he disfrutado bastante, sobre todo el último. La verdad que el desenlace, ese enfrentamiento, ese careo, ese diálogo por fin que han tenido Cordelia y la Suprema Fiona, la verdad que es lo que yo más esperaba de todo. Incluso cuando vemos la muerte de Fiona, en mi interior estaba convencida de que eso no podía acabar así, de que esa trama de esa madre y esa hija no podía acabar así sin más, y que nos tenían que dar un poco un careo pues más bien dramático, romántico, y un final pues bastante catastrófico para Fiona, que es lo que vemos. Hablando de ese tema del final de Fiona, quiero destacar sobre todo la presentación del capítulo de las 7 maravillas, cuando estas brujas aspirantes a Suprema tienen que alardear por fin de sus poderes y enseñarnos que son capaces de hacer. Ese capítulo ha sido maravilloso, donde además vemos la muerte de varias brujas bastante sorprendentes, como por ejemplo de Taissa Farmiga y sobre todo la de Mystic. La verdad que presentándonos el tema de los infiernos, que ha sido muy curioso el descenso a los infiernos personal de cada uno de ellas, y muere en ese infierno ahí atada eternamente a diseccionar a una rana viva. La verdad que esta parte ha sido muy disfrutable y sobre todo pues muy impactante. Tengo que decir que Ryan Murphy, en su afán por hacer spoiler antes de tiempo, durante la presentación de los Globos de Oro de esta temporada, antes de que saliera a la luz, nos hizo spoiler de las brujas que iban a morir, ya que pudimos ver en la presentación tanto a Queenie, a Sarah Paulson y a Taissa Farmiga vestidas de blanco, mientras que Emma Roberts, Lily Rafe y nuestra amiga Nan iban vestidas de negro, dándonos así
así a entender qué personajes iban a morir y qué personajes no. Pero hablando de personajes, yo quiero centrarme un poco primero. Yo sabía que querías llegar aquí a hablar un poco de algún personaje en concreto. Quiero centrar un momento en todos los jóvenes de esta temporada: Evan Peters, Taissa Farmiga, Emma Roberts, Nanny Queenie. Esos 5 personajes, esos 5 actores jóvenes que creo que esta temporada han sido bastante dispares el protagonismo que han tenido cada uno. Sinceramente, Evan Peters y Taissa Farmiga para mí han sido los 2 más flojos, y me duele decir mucho esto. Creo que eran 2 personajes con muchísimo potencial, el cual Ryan Murphy quería crear la historia de Romeo y Julieta, pero ha quedado tan en un segundo plano que prácticamente no me interesaba. Y lo poco que me interesaba de la historia de Evan Peters era esa dualidad que tenía con un cuerpo Frankenstein, con un cuerpo que no era suyo, a la vez del abuso de su madre. Una historia muy potente que no ni siquiera nos sabe explotar, una historia que queda eclipsada totalmente por la historia de las brujas de la Aquelarre. Por no hablar de algunas pequeñas incoherencias que tampoco hemos encontrado explicación a ellas, como por ejemplo el poder de Zoe cuando se monta un trío con Kylie y con Madison. Ahí sí realmente se acuestan, porque ahí el poder no funciona, entre brujas no funciona, entre mujeres no funciona, entre Frankenstein no funciona. La verdad que se queda, o es que realmente simplemente es una escena insinuadora y realmente no mantienen un sexo conjunto. Yo creo que sí, que se sobreentiende y se da por hecho que sí. Entonces, ¿por qué el poder ahí no funciona? Porque jamás vemos a Taissa Farmiga utilizar ese poder en beneficio, en perjuicio, lo que sea, pero es una presentación de un personaje muy potente que, lo que hablábamos antes, se diluye y se disuelve y parece que pierde importancia ese perfil que nos han presentado de protagonistas. A nuestra amiga Nan, la bruja con poderes telepáticos, solo nos la utilizan para una historia secundaria de una madre hipercristiana y su hijo, una historia que también podía haber tenido mucha fuerza, contándonos un poco más sobre los juicios de Salem, tener ahí una mujer cristiana quizá con poderes cristianos, el poder de Jesús. Algo podían haber hecho ahí, pero no, solo es para contar otra historia de amor que no llega a ninguna parte y crear un poco de drama e historia en esta pequeña bruja. Desperdiciado totalmente esa pequeña subtrama, esos personajes que tampoco pintaban nada y que aparecen de ahí de repente hacia mitad de temporada, pues para no aportar pues absolutamente nada. Y por no hablar de Queenie, un personaje que sí que ha tenido el más protagonismo de todas las pequeñas brujas, pero que a ti que te caía fatal. A mí no me caía bien, era un personaje que realmente se notaba que iba con una soberbia por encima de todo el mundo, un personaje que cada vez que hablaba todo el mundo tenía que callar. Muere 2 veces. Era un personaje que ya no me quería ni que iba a morir. Tenía un poder tan guapo como el vudú. Creo que está muy mal aprovechado. Lo utilizan en 3 escenas de forma conveniente, pero un personaje que jugaba muchas bandas, no me gustaba. Un personaje que no me he creído en ningún momento. Y que, por cierto, repite papel en la temporada de Hotel. Y por último, hablar un poquito del personaje de Madison y el interpretado por Emma Roberts, que sorprendentemente, a pesar de que es actriz, no nos inspira mucha confianza ni nos gusta del todo su interpretación en esta temporada. La verdad que ha sido bastante magnífica. Parece que se le da bastante bien hacer de villana o hacer al menos personajes bastante odiables, odiosos y que te saquen de tus casillas, porque no defendemos el personaje, porque el personaje es como digo, es odioso, pero sí, lo que es la interpretación de ella, pues la hace bastante bien. Así que en cierto modo ha sido una bruja de las jóvenes, interpretando un papel de villana que le quedaba bastante grande, intentando llegar un poco al nivel de maldad de Fiona, pero vamos, que ni siquiera se acerca a la suela de los zapatos. La verdad que este personaje, pues lo he disfrutado bastante en general. Tengo que decir que yo sabía que Emma Roberts moría, porque muere en todas las temporadas que sale, así que yo estaba esperando que muriera pronto, y cuando la vi morir en el 3er episodio o el 4, dije, ¡bravo! ¡Ha muerto! Pero curiosamente me alegré muchísimo cuando resucita. A partir de que resucita le cogí tanto cariño a ese personaje y a la interpretación de Emma Roberts. Estoy de verdad encantado con ella en esta temporada. Ese es mi personaje favorito de los jóvenes. De verdad que cada vez que salía, cada vez que abría la boca, yo aplaudía, decía, joder, qué mala que eres, qué hija de puta. De verdad, qué bien estás haciendo este papel de cabrona famosa. Hemos hablado también de un poco personajes que parece que no han pintado mucho, que tenían potencial y que no se han aprovechado. Y tengo que nombrar también a Starling, ese criado, observador, ese confidente un poco generación tras generación, que tampoco ha entendido muy bien muchas cosas, ¿no? Parece que vemos ese pequeño fetiche que tiene con las muñecas, incluso cuando se queda el cadáver de Madison, pues para convertirla en una muñeca, para vestirla, para jugar con ella, tener una muñeca de verdad viviente, y cómo finalmente se acaba quedando con ese bebé que nuestra reina y nuestra bruja vudú pues secuestra, ¿no?
ese trama dónde ha quedado, qué ha pasado con ese niño. Es porque Starling, creo recordar, porque le dieron bastantes vueltas, creo recordar que acabó muerto, ¿no? En esa casa estaba muerto, o al menos resucitado, pero con lengua y sí que podía hablar. Entonces ese personaje me ha quedado un poco como en claroscuros, me ha quedado un poco confuso, no he entendido muy bien de dónde venía, a dónde querían llegar y por qué estaba ahí. El caso es que Dennis O'Hara, al igual que le pasó en Murder House, le han dado un papel que sirva para comodín o un poco para canalizar varias historias. A diferencia de Murder House, que allí sí que me quejé de que era simplemente un personaje para sacar cadáveres de la casa, aquí le han dado un pequeño trasfondo más fuerte. Dentro de esa pedrada que tiene con las muñecas, sí que es verdad que el ser el observador quedaba mucho mejor en todas las tramas. Ser el hombre que cuidaba el aquelarre durante 10 generaciones lleva haciéndolo, pero a medida que avanzaba, como dice Síncope, se ha perdido un poco las tramas que le habían dado, que no era el personaje se ha mantenido de 10 toda la temporada, pero las tramas, las pequeñas tramas que tenía no han quedado en nada. ¿Qué ha pasado con todo lo que aportaba? ¿Dónde está ese niño? ¿Por qué todo eso? Y así, para concretar un poco, yo quiero destacar los personajes que más he disfrutado y que más completos y desarrollados o evolucionados me han parecido en la serie, y no son otros que Cordelia, Fiona, por supuesto, la bruja vudú, Madame de Finn-Logerie y por supuesto Myrtle Snow. La verdad que esas veteranas, esas brujas veteranas, para mí han sido los personajes mejores y más interesantes y que más justos han estado a lo largo de toda la serie. Es como que este grupo ha eclipsado demasiado quizás el desarrollo del resto, y lo que más nos interesaban eran las tramas que nos aportaban estas veteranas, ¿no? No os equivoquéis, son Angela Bassett, son Jessica Lange, Sarah Paulson y Kathy Bates. Es que es lo que dice Síncope, son unas veteranas, y es que cada vez que salía una de ellas en pantalla se comía la serie. Era increíble verlas, sus diálogos, sus enfrentamientos, sus monólogos, sus motivaciones, sus desarrollos, sus orígenes, sus alianzas, sus traiciones, su pasado, o sea, absolutamente todo de cada uno de estos personajes está explicado, está coherente, está razonable y cuenta la historia de su vida y el porqué. Tienen una motivación, tienen una finalidad, tienen un final justo acorde a lo que han hecho o han pasado durante sus vidas, porque no olvidemos cómo acaba la bruja vudú y Madame de Finn-Logerie. Acaban en ese infierno eterno horrible donde una tortura a la hija de la otra y tienen que vivir condenadas con Papa Legba ahí, ¿no? Por los pactos que hicieron, que por cierto también Papa Legba, personajazo que ha salido en 4 ocasiones, pero que la verdad que ha sido genial. Yo quería ver más en concreto de ese personaje, y en concreto la verdad de la magia vudú. Me he quedado con ganas, pero eso ya es algo más personal mío, de ver un poco más de lo que podían hacer los vudús. Realmente espero que recuperen a este personaje, ¿eh? El Papa Legba es un personaje que hay que recuperar sí o sí. Decir también que Jessica Lange, aquí un pequeño detalle, pidió que jamás le volvieran a poner nada en la cabeza, como una cofia, como hicieron en Asylum, ni nada parecido, que ella quería lucir su maravilloso porte, digámoslo así. Así que en esta temporada, por supuesto, vemos a esa Jessica Lange que hemos podido ver prácticamente en lo que queda de temporadas, tanto en Freak Show, como lo hemos visto en Murder House, como lo hemos visto en el resto. Esa Jessica Lange potente. Exacto, una diva absoluta del cine y una diva también en los personajes que tiene que interpretar. Y ya por último quiero acabar hablando un poquito de Misty, de ese personaje, de esa hippie, de esa bruja un poco en conexión con la naturaleza, que podía resucitar y que la verdad que también, bueno, aparte de que era una estética bellísima, la verdad que creo que ha sido la bruja a mí personalmente que más me ha gustado, cómo estaba vestida y cómo iba su conjunto en general de estética, y que también se me ha quedado un poco pues tristón, un poquito vacío, y que nos ha llevado a una pequeña subtrama, o unas pequeñas escenas, mejor dicho, porque no llega ni a subtrama, donde nos presentan a Stevie Nicks, que era una cantautora, compositora, que ella, que Misty adoraba y alababa y era totalmente fan de su música, y que la vida real existe, es el personaje que se interpreta a ella misma, y que sus canciones siempre han hablado un poco de temas de brujería, de las 7 maravillas, y que siempre ha tenido un poco de conspiración y leyenda a su alrededor de que era una posible bruja. Eso, entre otras cosas, hizo que esta cantautora pues se volviese bastante famosa y mítica para su época. El caso es que Lily Rafe y su personaje, el problema es que le han hecho un giro muy brusco. Era un personaje como muy pacifista, un personaje como muy naturista, un personaje que yo creía que era de otra
bicharrazo y no una bruja realmente. Yo también pensaba que iba a ser como otra, ¿no? Otra de las de fuera Sí. de la aquelarre, también poderosa. Pero han hecho algo con ella, que es que como que se ha corrompido el personaje a medida que iba avanzando, pero sin mucha motivación, un poco forzado para esas 7 maravillas del final. Un personaje Sí. que ha sido una lástima realmente lo que han hecho con ella. Yo creo que ni siquiera ella quería ser suprema, No. ni siquiera era su aspiración en la vida, ya tenía otras aspiraciones y nos lo han dejado entender a lo largo de la serie. Entonces, que se metiese ahí en ese juego de las 7 maravillas, hombre, pues por una parte estuvo bien porque consistía eso en ver hacerles poderes y ver jugar con su magia, pero la verdad que ahí Misty tampoco me pintaba mucho en esa lucha por ser la siguiente suprema. Y por si alguien se preguntaba por qué nuestra amiga Frances Conroy antes de morir nos grita ¡Valenciaga! Ay, por favor, qué escena, no sé si la odié o me encantó. O sea, todavía no me he podido decidir qué sentimiento tuve en esa escena, porque la verdad que fue súper conmovedor, fue súper dramático otra vez verla quemar en la hoguera y encima por voluntad propia cuando ya todo había acabado. Ahora fue una catástrofe de escena, pero gritar Valenciaga ahí me dio una risa tonta que ya te digo, no sé si fue una genialidad o fue una tremenda estupidez, no todavía no me decido. Es porque este personaje está basado en 2 diseñadoras, tanto el estilo físico, tanto ese La pelo, estética, sí. como el personaje en sí. Ya os dejaré por aquí a las 2 diseñadoras con las cuales está inspirada y por eso grita Valenciaga. Algo curioso que nos hemos dado cuenta es que Murder House, Coven y Apocalipsis comparten intro, comparten la música del principio, quizá cambiando, aparte de las imágenes, algún tono, pero prácticamente son idénticas. Lo único que cambia son las canciones internas de la temporada, que en este caso Coven es chulísima, me encantan esos cánticos de witches, bitches a mitad de los capítulos. A mí también me ha encantado la música que ha acompañado la temporada y por supuesto no hemos hablado nada porque es obvio que con respecto a la fotografía, las escenas, la verdad que la violencia y la sangre y todo lo que es ese tipo de efectos y así como unos planos pues bastante característicos de American Horror Story, la verdad que en esta temporada se han conservado, se han explotado y han sido muy muy disfrutables, así que si no destacamos nada ni comentamos nada más al respecto es porque se han mantenido firmes como hasta ahora nos han demostrado. Dicho esto, no sé si quieres añadir alguna cosita sobre Coven. Yo lo único que quería ya para concluir y para hacer una visión general de qué ha sido para mí la serie es un poquito lo que hemos dicho al principio, una serie un poco de altibajos, que al final me ha gustado, que lo que más me ha costado ver ha sido hacia la mitad, donde ha habido personajes que no me han pintado nada, tramas que se me han quedado un poquito confusas y que quizás no he visto tanto poder y tanta magia y tanta brujería como yo esperaba, al menos en lo que respecta a la magia negra y al vudú, pero que sí que tengo que destacar algo y es el personaje que más me ha gustado de toda la serie, y ha sido el de Fiona. O sea, yo he vivido esta serie con Fiona, creo que ha sido el personaje que más interiorismo le han dado, que más motivación, que más ha entendido, a pesar de que no pienso que lo que hace y cómo lleva su vida de suprema sea lo mejor, ni sea lo justo, ni haya sido bueno, pero es el personaje que más he entendido y que más pena me ha dado el final que le han dado, que creo que es lo que tocaba, obviamente, pero es el personaje que más me ha llegado de todos y por el que más he disfrutado esta serie. Yo de personajes quizá también me quedaría con Fiona. Jessica Lange se ha comido la temporada, una temporada sobre todo para mujeres, y qué más mujer que Jessica Lange en American Horror Story, pues para qué engañarnos. Eso sí. Aunque Cordelia, su hija, la verdad que también sorprende. El maltrato de ojos de Sarah Paulson ha sido brutal. Ha sido brutal, sobre todo cuando ya se quita los ojos pierde los ojos por segunda vez y se quedan esos huecos así como de color carne. La verdad que la prótesis daba bastante grima y agradecía que se pusiera las gafas. Cordelia también ha tenido bastante evolución. De hecho, si al principio de la serie me dicen que Cordelia va a ser una de las aspirantes a Suprema y que va a acabar siendo la Suprema, la verdad que no me lo hubiese creído, pero conforme ya llega al final, la verdad que te cuadra todo, ves ese final que te gustaría ver y que finalmente es. Por eso creo que el desenlace es satisfactorio. Entonces, ¿en qué posición te ha quedado Coven? Bueno, ponme el tic-tac que tengo que recordar. Este ranking es un poco como lo pienso ahora, quizás dentro de una semana o de un mes lo haya cambiado. Los primeros puestos no van a cambiar, que es lo importante. En el primer puesto dejo Asylum, en el segundo, por supuesto, Hotel, el tercero lo tengo un poco compartido con Roanoke y Cult, y aquí después de estas dos será donde meta esta serie de Coven. Creo que lo voy a meter antes que Freak Show. Bueno, como tengo el ranking muy raro, Rotten lo va a explicar y lo va a posicionar, a colocar muy bien, porque tengo ahí puestos ocupados con empates, porque no me decido. Para mí esta ha sido como una intermedia y la voy a intentar colocar también en un ranking en la posición intermedia, así que lo colocaré en ese cuarto puesto, o sea, después
que Cult y que Roanoke, pero antes que Freak Show y que Murder House. Yo, como ya sabéis que lo tengo puesto por notas, no sé prácticamente cuál es el primero y cuál es la última, a esta temporada le voy a poner un 6,5. Sinceramente, le quería poner bastante más y le pondría más, porque empieza muy bien y acaba muy bien. Y normalmente ya sabemos que Ryan Murphy y Brad Falchuk lo que les falla suele ser el final de la temporada. En este caso no les ha fallado eso, sino todo el intermedio. Y como han sido prácticamente 5 capítulos que me he aburrido, no puedo subirle más la nota, aunque ya os digo que esta podía haber sido una de las que tenía más nota de todas, junto a Hotel y junto a Asylum, pero me ha ido decayendo y se ha quedado en un 6,5. Que no está tan mal, tampoco, también hay que decirlo. No, está bastante bien. Y bueno, contarnos un poquito a vosotros en los comentarios dónde posicionáis esta temporada, si sois de los que la defendéis, de los que la criticáis, qué personaje os gustó más y bueno, lo que queráis acerca de cada uno de los personajes que hay aquí. Hemos empezado el primer capítulo de Apocalipsis, nos ha flipado, sabemos que la gente se aburrió a partir del cuarto, pero el primero es la polla, yo se lo digo eso. Así que esperemos que pronto podamos subir esta 8ª temporada y esperar a la 10ª con todas nuestras teorías conspiranoicas. Bueno, y que por fin encontremos esa magnífica conexión que hay entre la primera, entre Coven y entre Apocalipsis, que la verdad que estoy muy intrigada con todo esto y que ya quiero intuir un poquito por dónde puede ir. Así que como siempre, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los Patreons, a los subs, a los de siempre, a ti Síncope. ¿Cómo siempre decirte? Es que tenía que pensar, me he quedado ya me he dado cuenta, ya que ibas como ralentizado. Sí, porque iba pensando, digo, ¿cómo digo esto? Se olvida cómo digo las cosas. Así que como siempre, muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Venga, Gor. Y si además de con tu like y suscripción quieres apoyar el canal siendo un podrido con privilegios, queremos recordarte que desde 2 euros al mes puedes obtener ventajas exclusivas. Solo tienes que hacerte Patreon o miembro en los enlaces de la descripción. Y si lo tuyo es la moda podrida, recuerda visitar positivos.com, donde encontrarás merchandising personalizado.